Saludos a todos nuevamente, estimados tutorados, estimados estudiantes. Hoy vamos a abordar la segunda unidad correspondiente a la materia estadística aplicada a la administración y economía. Esto en su maestría en administración. En esta sesión vamos a trabajar asuntos correspondientes a la forma en que nosotros podemos representar o presentar los datos toda vez que han sido recopilados o han sido recolectados por algún medio o alguna forma, ya sea como lo vimos en la anterior unidad, por una encuesta, ya sea que hemos recopilado datos de alguna actividad o de alguna situación física, natural, o que pues hemos recopilado a través de alguna entrevista algunos datos, algunos valores. Bueno, vamos a empezar. Esta unidad consta de los siguientes temas. Vamos a trabajar referente a cómo nosotros crear distribuciones de frecuencia, cómo diseñar o construir los intervalos de clase y cómo trabajar las gráficas, en este caso los histogramas y los polígonos de frecuencia, y finalmente trabajar bajo un formato de gráfica muy especial que se llama curvas de frecuencia. Bueno, en esta ocasión vamos a trabajarlo todo directamente en la aplicación denominada Excel, ya que pudiéramos hacerlo a mano y vamos a irlo explicando conforme vamos avanzando cómo se haría de manera manual, pero también utilizando ya las tecnologías de la información y la comunicación, cómo nosotros abordaríamos estos contenidos, tal vez de una manera un poquito más dinamizada o un poquito más visual. Entonces la intención de esta sesión es que ustedes adquieran, vamos a decir, la habilidad de recopilar la información, pero aparte cómo presentarla, porque a veces la información, digo, son una muy buena cantidad de datos que por sí mismos a veces no nos dicen gran cosa, y nosotros, los investigadores o las personas que estamos encargadas del área de, vamos a decir, de toma de decisiones, tenemos que darle una comprensión o un sentido, mejor dicho, un sentido más humano a los números. Bien, entonces vamos a trabajar con un pequeño ejercicio, todos los contenidos, y vamos a ir avanzando poco a poco. Entonces, para esto les voy a pedir a ustedes que me sigan en la presente grabación y estén atentos a cualquier cambio. No obstante, les vuelvo a recordar que cualquier duda o comentario al respecto en la plataforma de la Universidad Fray Luca Pacioli, allí estaremos con todo gusto para atender algunas dudas o sugerencias o comentarios. Bien, vamos nosotros a partir de una problemática. Dadas las condiciones ahorita de los cambios climáticos, y eso vamos a abordar un tema o una problemática o un ejercicio que tiene que ver con ello. Y bueno, dice que en una comunidad se están dando cambios climáticos muy radicales. Los pobladores están preocupados y deciden tomar la temperatura durante 3 meses seguidos. Esto con la finalidad de tener mayor certeza sobre dichos cambios climáticos. No obstante, los pobladores no saben cómo interpretar dicha información y piden ayuda a los jóvenes más estudiados de su comunidad. En este caso, ¿qué harían ustedes para proporcionar información que a los pobladores de esa comunidad o de esa localidad les sea más fácil entender? Porque si nosotros vamos a ver ahorita que vamos a poner un conjunto de datos cualesquiera, pues les resultaría para ellos difícil interpretar esa cantidad enorme de datos. Y bueno, vamos a empezar a pudiéramos colocar los datos de manera, vamos a llamar, creándolos con números aleatorios, nada más que en esta ocasión prefiero mejor transcribirlos y copiarlos y pegarlos de tal manera que podamos tener todas las actividades de tal manera que sean un poquito más fluidas. Entonces voy a inventar los datos. Bueno, la población dice que ha tenido cambios muy radicales de la temperatura, entonces vamos a suponer o presuponer que las temperaturas van a oscilar desde 14 o 13 grados centígrados hasta 38 o 39, que son los más complicados en algunos casos. Claro, a veces en algunas localidades se llega hasta los 40 y tantos. No obstante, hoy vamos a trabajar entre 14 y
38 grados. ¿Les parece? Bueno, pues vamos a inventar los datos. Yo les voy a pedir a ustedes que lo hagan de manera muy rápida, de manera muy simple, y podamos poner o colocar los valores que nosotros queramos de manera muy... Oh, ya me equivoqué aquí, pues dije que está el 14, que no vamos a exceder esa cantidad, y hasta los 38 grados la dijimos. Vamos a tratar de colocar algunos valores que nos puedan a nosotros determinar esos rangos. Bien, entonces vamos a medio inventarlos. Cuando lleguemos a los 20 los vamos a copiar y pegar para poder tener idea de lo que vamos a hacer. Entonces les pido un poquito de paciencia, vamos a colocar otros valores más. Bien, entonces ahora esta cantidad que ya son 20 los vamos a copiar rápidamente. Vamos a imaginarnos que estas son las temperaturas que están oscilando en esta población. Vamos a llegar y vamos a pensar que tomaron, como el ejercicio lo dice, en un trimestre. Serían en términos generales aproximadamente 90 días. Vamos a ver entonces si nos pasamos. Ya nos pasamos. Vamos a suprimir algunos valores para que tengamos exactamente los 90. Aquí está. Si ustedes se dan cuenta, en este momento nosotros podemos tener los 90 días. Miren, si se dan cuenta, aquí están 90, y lo constatamos, con relación al número de la fila que tenemos de la parte izquierda de nuestra hoja de cálculo Excel. Pues miren, así es. Imagínense ustedes, acaban de recolectar durante 30 días esos valores de las temperaturas diarias que promediaron durante los 90 días. Ahora, ¿qué podemos hacer ¿qué podemos hacer para que los pobladores comprendan un poquito más acerca de su problemática, de cómo está fluctuando la temperatura? Pues nosotros simple y sencillamente igual podemos organizar esos valores, y lo hacemos por medio de esta función que se llama ordenar, y lo vamos a ordenar del mayor al menor. Pero aún así esto no nos dice nada. Imagínense ustedes que puedan presentarle a los pobladores es un poquito legible, porque van a decir hay tantos, de tanto lo podemos notar nosotros de manera manual, y esto cuando nosotros contamos los valores que tenemos de cada una de las veces que aparece el dato, se le llama frecuencia, que más adelantito lo vamos a retomar. Pero miren, ya podemos ahí nosotros tener cierta idea. No obstante, pues en esta forma como la estamos presentando, aún así no da más información. Tenemos que pues validar los datos, si ustedes se dan cuenta, tratar de agruparlos de alguna manera para que podamos tener algo más conciso. Para ello, precisamente en estadística se llama tablas de frecuencia. Ahí nosotros vamos a agruparlos de cierta manera con sus características propias. Y como les vuelvo a repetir, si nosotros lo estuviéramos haciendo en el cuaderno o lo estuviéramos haciendo de manera manual, hubiésemos capturado las 90 temperaturas de los 90 días. Después, de manera manual, los hubiésemos organizado uno a uno. Es una tarea muy ardua, no obstante, tendría que haberse hecho de esa manera. Una vez o toda vez que lo hemos organizado de menor a mayor, tenemos que contabilizar cuántos hay en cada, le vamos a llamar nosotros, en cada temperatura. O sea, cuántas veces esa misma temperatura se dio o se tuvo durante los 90 días, es decir, su frecuencia absoluta. Bueno, entonces nosotros, para tener idea aquí de manera más sencilla, y para que ya esto vaya teniendo un poquito de forma, vamos a generar una tabla de frecuencias. Bien, entonces, vean chicos, entonces tenemos valores de temperaturas desde 14, 15, 16, 18, no hay 17, 19, 21,
23, 24, etcétera, etcétera. Entonces vamos a establecer nuestras tablas de frecuencia. Bien, entonces lo que pudiéramos hacer así de volada, y es algo que normalmente se hace cuando nosotros diseñamos tablas de frecuencia, es poner el número de la frecuencia o el número del valor que se presentó, ¿sí? Por poner un orden cronológico. Después vamos a poner la temperatura, o sea, cuál fue el valor de esa temperatura en esa ocasión, ¿sí? Y nuestra frecuencia, es decir, cuántas veces apareció esa temperatura, o sea, cuántos grupos de temperatura vamos a encontrar, el dato específico de la temperatura y cuántas veces se dio ese mismo dato, o cuántas veces se repitió. Bien, entonces nosotros en Excel podemos rápidamente seleccionar esto, nos vamos a inicio, le podemos ahí dar que incremente el tamaño de la letra. ¿Para qué? Precisamente para que se vea un poquito más o se vea de diferente manera que los valores propiamente de los datos que tenemos aquí. Podemos modificar un poquito esta celda, aquí está también, podemos correrla o doble clic, podemos también hacerlo, y entonces para que se expandan a las necesidades que nosotros queramos. Bien, por lo tanto aquí dijimos, a ver, la primera, el número 1 va a ser la temperatura de 14 grados. ¿Cuántas veces se presentó? Bueno, aquí es fácilmente es fácilmente que nosotros podamos constatar son 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces. No obstante, en Excel tenemos la ventaja de que podemos aplicar ciertas fórmulas e ir sabiendo de manera mucho más rápida cuántas veces se dio esta temperatura. De manera, vamos a llamarle sistematizada. Vamos a poner que estos valores estén al centro para que se puedan distinguir con mayor claridad. ¿Ok? Vamos a ver cuántas veces. Nosotros ya hemos contado que son 5. No obstante, podemos aplicar aquí directamente una fórmula. Ponemos igual. Podemos poner contar. Es una función que ya viene en Excel. Sí, punto sí. Ponemos un paréntesis. Ponemos el rango de las celdas que queremos que evalúe y que cuente. Aquí en nuestro caso, si nos damos cuenta, está en la celda A1 hasta la A90. Ahorita lo vamos a constatar. Desde la A1 hasta la A90, coma, damos el rango y decimos cuál es el valor o el criterio de nuestro conteo. En este caso, 14. Vamos a ver, cerramos el paréntesis y le damos Enter. Noten ustedes que verdaderamente los contamos de manera manual: 1, 2, 3, 4, 5, y también verdaderamente aquí ya apareció el número 5, y quiere decir que va a analizar desde la celda A1 hasta la celda A90, que precisamente son donde están nuestros valores. Si se dan cuenta acá abajo, A90, aquí en el A90, y nos damos cuenta que va a revisar desde la A1 todos los valores existentes y va a contar si la condición se da, es decir, si es igual a 14. Bien, vamos a contar y ya ponemos en nuestra frecuencia, es decir, 5 veces se presentó que la temperatura en los 90 días marcados fue de 14 grados. El segundo valor de temperatura que se dio fue el 15, temperatura de 15 grados, pero no sabemos cuánto. Pues hacemos exactamente lo mismo. Ponemos igual la función contar punto sí, abrimos un paréntesis, el rango que ya lo sabemos que es desde la A1 2 puntos para definir que es un rango de celdas hasta la A90. No nos cerramos todavía, ponemos una coma y ahora lo que vamos a contar, cuántas veces se da el valor 15. Enter. Ahí está, nos dice que 10 veces. Pues vamos a contar, aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exactamente se dieron 10 veces. Entonces ponemos aquí 10. Noten ustedes entonces, estimados alumnos, cómo es tan simple en Excel que nosotros evaluemos estas condicionantes.
Yo voy a hacerlo de manera rápida. Esto y tal vez no hable mucho en este momento porque voy a hacer para todos los valores, así tantos como haya. Entonces, para que mi tabla sea más rápida de concebir y no contarlos de manera visual o de manera manual. Como ustedes se pueden dar cuenta, hemos terminado y tenemos nosotros que, o visualizamos nosotros, una tabla de frecuencias muy grande. Son 17, vamos a decir, 17 temperaturas diferentes que van desde los 14 grados hasta los 38. Y sus frecuencias o las veces que sucedió la temperatura están marcadas en frecuencia, en la columna frecuencia. Para constatar que verdaderamente son los 90 días, podemos hacer una suma aquí. Vamos a poner en esta celda suma, abrimos paréntesis, le decimos que es desde esta columna, desplazamos hasta esta columna, cerramos el paréntesis y dice que es 90. Es decir, tenemos la seguridad de que ninguna temperatura se nos escapó, es decir, todas las temperaturas están registradas de los 90 días, es decir, de los 3 meses. Por lo tanto, a lo que acabamos de hacer ahorita se le llama tabla de distribución de frecuencias. Entonces nosotros hasta allí ya estamos teniendo una idea mucho más concreta que presentar una lista de 90 temperaturas. Ya sabemos, y ya esto es un poquitito más entendido para las personas que no conocen mucho sobre matemáticas. Y bueno, de alguna manera la temperatura de 14 grados se dio durante 5 días, la temperatura de 15 grados se dio durante 10 días, y la temperatura de 18 grados, por ejemplo, se dio durante 5 días, y así sucesivamente. Nosotros tenemos allí una forma un poquito más reducida y un poquito más de explicación y de descripción de cómo se ha comportado la temperatura en esos 90 días. No obstante, aún así y con todo ello, pues es un poquito laborioso y es mucha información que todavía, vamos a decir, los que no comprendemos mucho sobre números, pues como que quedaría todavía falto de información. Bueno, para ello nosotros entonces tendríamos que modificar esta tabla de distribución de frecuencias ahora a otra, vamos, es decir, tendríamos que completarlo para que todavía siguen siendo muchos, incluirlos dentro de lo que nosotros en estadística llamamos intervalos de clase. ¿Cómo crear un intervalo de clase o por qué crear intervalos de clase? Los intervalos de clase normalmente los desarrollamos o los construimos o los utilizamos cuando las muestras son muy grandes, que es difícil, como ustedes se dan cuenta, que son muy difíciles de manejarlas de manera manual o a simple vista. Entonces nosotros ahí tenemos que generar un grupo de menor cantidad de valores, pero que me incluya a todos los valga la redundancia, a todos los valores encontrados. Es decir, que yo pueda tener como una tabla o un formato que me resuma en una palabra toda esta información y que la misma esté representada en cabalidad, o sea, en su totalidad. Bueno, vamos entonces nosotros a esta misma tabla de frecuencias, nosotros podemos agregarle otras cosas, pero vamos a hacerlo en otro lugar diferente para que ustedes vayan comprendiendo que podemos tener en un momento determinado menos necesidad de proceso y un poquito de mayor flexibilidad para la comprensión y la explicación de los valores encontrados. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos crear esos intervalos de clase. Muy bien, para crear los intervalos de clase nosotros tenemos que tomar en cuenta algunos conceptos y algunos elementos fundamentales para crear. Por ejemplo, vamos a crear también aquí un número, vamos a ponerle así a esta columna, vamos a poner enseguida, vamos a ponerle ahora
intervalos de clase, que no lo sabemos, pero vamos a obtenerlos de clase. Después de ello vamos a tener otra columna donde nos dé la frecuencia absoluta Más adelante les voy a decir cómo en estadística se pueden representar de manera más sencilla estos valores con vamos a llamar nosotros lo que nosotros llamamos normalmente variables. Por ejemplo, la frecuencia absoluta, nosotros bueno, también los intervalos de clase lo representamos como IC. Por ejemplo, allí intervalos de clase, lo vamos a poner entre paréntesis, y C, intervalos de clase. Ok, vamos a abrir aquí para que se vea o se perciba toda la leyenda. A la frecuencia absoluta, normalmente nosotros la representamos en estadística como una F minúscula y una I minúscula. Es como se representa la frecuencia absoluta. Después nosotros tenemos una marca de clase. Ahorita vamos a comentar qué es una marca de clase y normalmente se representa por una M mayúscula I. Puede ser que tal vez el orden no sea el adecuado o tal vez me haya movido en algunas columnas, no obstante, en términos generales se deben de representar los datos. Puede ser que la marca de clase la pongan antes de, en algunos libros, de la frecuencia absoluta, o puede ser así como la he colocado. No sé, esto no afectaría en un momento determinado el proceso que vamos a realizar. Bueno, muy bien. Para que nosotros construyamos una tabla y que contemple de frecuencias y que contemple intervalos de clase, nosotros primero tenemos que encontrar algunos valores. Es decir, tenemos que encontrar algunos elementos que nos permitan tomar decisiones adecuadas y decisiones congruentes a lo que vamos a hacer. Bueno, lo primero que tenemos que encontrar es cuál es el rango de mi muestra. Es decir, de dónde a dónde o de qué valor a qué valor nuestra muestra o los valores que obtuvimos de las temperaturas se están moviendo. Es decir, vamos a checar el rango. Vamos a ponerlo por acá, el rango. El rango se representa con la letra R mayúscula. Normalmente va a ser igual al dato mayor, es decir, el dato que mayor valor tenga, menos el dato menor de toda la muestra. Es decir, dentro de los valores de las temperaturas que hemos tomado durante los 90 días, cuál es la máxima temperatura y cuál es la mínima. Y entonces restar para obtener R, que es un valor fundamental para nosotros concebir los intervalos de clase. Entonces, ¿cómo obtenemos en nuestra muestra esos valores? Es simple y sencillo observar. Como afortunadamente los organizamos del menor al mayor, ya tenemos que el menor está en la celda A1 y lógicamente el mayor va a estar en la celda A90 y es el 38, si ustedes se dan cuenta, vean, 14 y 38. Acá tenemos la temperatura 14, que es la menor, y la temperatura 38, que es la mayor. Entonces, del dato mayor le restamos el dato menor. En este caso, R va a ser igual a 38 menos 14. Esto va a ser igual a... Podemos sacarlo aquí mismo en Excel. Lo vamos a hacer en una celda contigua, pero quiero que ustedes visualicen aquí, precisamente visualicen aquí que precisamente es la fórmula para obtener ese rango, el dato mayor menos el dato menor. Si nosotros hacemos así a simple vista esta operación, nos damos cuenta que es 24, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos
38. Si a 38 le restamos 14 son 24, o mejor dicho, si 24 le sumamos 14 son 38. Entonces no tenemos que hacer grandes movimientos aquí. Entonces ya hemos encontrado R. Esta R, que es el rango, nos damos cuenta que es igual a 24. Es decir, las temperaturas se mueven desde el 14 hasta el 38 y en medio hay 24 valores. ¿Ok? Entonces ya obtenemos ahí nosotros el rango. Ahora, no es todo, para concebir precisamente cuántas clases voy a tener en estos intervalos de frecuencia, se hace como sigue. Todavía ahí vamos con un valor, pero nos faltan otros. Tenemos que encontrar ahora la cantidad de clases, es decir, el numerito que va a ir aquí. ¿Cuántas filas van a ser? Para ello hay otra fórmula y que tenemos nosotros que aplicar para poder nosotros definir esa cantidad de clases que yo necesito. Aquí, bueno, vamos a ponerle entonces para que en vez de número de clase, para que se sobreentienda, número de clase. Entonces, número de clase. Entonces, ahí está. Vamos a abrir un poquito aquí para que se visualice número de clase. Es decir, la clase 1, la clase 2, clase 2, clase 3, clase 4, pero no sabemos cuántas. Podemos poner una cantidad tremenda, pero eso no es conveniente porque igual ya tenemos la otra tabla de frecuencias donde tenemos, si nos damos cuenta, 17 filas, y no, pues no vamos a tener, porque entonces no tendría caso haber hecho todo esto que estamos haciendo. Entonces, por lo tanto, vamos a ver cuántas clases necesitamos. Para obtener la clase tenemos que aplicar la siguiente fórmula, es decir, vamos a ver cuántas veces 2 se puede elevar a un valor, que van a ser las clases, y que me sea mayor o igual que el tamaño de la muestra, es decir, mayor o igual que 90. Vamos a ver, en este caso vamos a poner C, pero a la C vamos a poner espacio mayor igual. En este caso nuestra muestra es de 90 temperaturas, pero esta C que está aquí va a ser una C que vamos a elevar. El botón derecho de mouse aquí, si nos da formato de celda, a ver si nos permite tener. Ok, aquí ándele superíndice para que represente exactamente lo que queremos. Es decir, aquí ya lo tienen ahora sí, 2 a la C, pero que ese 2 a la C no sea menor que 90. Y vamos a hacer ese valor de C que nosotros vamos a encontrar, es el valor que vamos a tener de el número de clases. Y bueno, vamos a empezar. Esto es algo que se los voy a explicar de manera muy laboriosa, a lo mejor, o de una manera muy elaborada, pero que es necesario que así se comprenda. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a la 2, sería 2 por 2, ¿verdad? Esto es igual a 4, que es lo mismo 2 elevar a la 2. Si yo tengo 2 por 2 por 2, esto es igual a 8, que sería lo mismo elevar 2 a la 3. 2 por 2 por 2, o sea, 2 por 2, 4, por 2, 8. Si ahora hacemos 2, el último que vamos a poner, por 2, por 2, pero otros 2, ¿verdad? Porque estoy aquí, ¿no? Por 2, ahora es igual a 16. Bueno, para no hacerla tan cansada, que es elevar 2, aquí le vamos llevando a la 4, a la 5, perdón, porque es a la 1 es 2, a la 2 es 4, a la 3 es a la 3 es 8, a la 4 es 16, sí, perdón, a la 4 es 16, a la 5 lógicamente sería 32, a la 6 es 64 y a la 7 128. Entonces, si nosotros quisiéramos elegir 2 a la 6, vamos a decir 2, vamos a poner a la 6 es igual a 64.
Pero vamos a poner aquí que 2 a la 6 para que se vea. Vamos a poner formato de celda. Ok, superíndice para que quede bien explicado esto. Si tenemos 2 a la 6 es 64. Así de simple. 2 a la 6, 64. Pero una cuestión, ¿cuántos valores tengo yo? 90. Y si yo tengo 64 con 2 a la 6, todavía 64 no es mayor que 90. Entonces tenemos que subir 2 a la 7. 2 a la 7 son 128. Y entonces allí, vamos a copiar este para que nosotros veamos que 2 a la 7, vamos a ver aquí, 2 a la 7 es igual a 128. Entonces nos damos cuenta que 128 sí ya es mayor que 90 y se cumple esta condición. Vamos a marcarla en color amarillito. Se cumple esa condición, exactamente. Allí está. Es mayor o igual que 90, por lo tanto 128 sí es mayor o igual que 90. Entonces, por lo tanto, aquí simple y sencillamente vamos a poner, ¿cuántas clases dijimos? 7, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya con eso nosotros supimos y nos dimos cuenta que tenemos que hacer o desarrollar al menos 7 clases. Y claro, en comparación a la tabla de frecuencias que tenemos de 17, pues esto es sustancialmente mejor. Entonces, ya tenemos nuestra cantidad de clases. Ahora, ¿qué toca hacer? Bueno, vamos a concebir esos intervalos de clase. Ya sabemos que son 7. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta de entre qué y qué van a ser esos intervalos de clase? Vamos a guardar esto para que no se nos pierda. De entre qué y qué valor tienen que ser nuestros intervalos de clase. Es decir, los intervalos de clase quiere decir desde hasta, es decir, desde un valor hasta otro valor. Y nosotros tenemos que considerar precisamente entre qué valores y qué valores se va a mover nuestros intervalos de clase. Bien, entonces vamos a empezar. Todavía tenemos algo que hacer. Sabemos que la cantidad de clases es 7 y sabemos que el rango es 24. Aquí tenemos que encontrar la amplitud precisamente de esos intervalos de clase, es decir, IC. Vamos a hacer acá de este lado. Para encontrar IC, que es los intervalos de clase, va a ser igual a la división o al cociente del rango, que es 24, entre la cantidad de clases, que son 7. Si nos damos cuenta, 24 entre 7, 7 por 3, 21, nos queda, va a ser más de 3, un poquito más de 3. Entonces lo podemos hacer en otra celda aquí, para que no 24 entre 7. ¿Cuánto nos da? Hoy lo puso como fecha, pero entonces, porque estamos aquí en formato general, le vamos a dar formato de número. Ahí está. Vamos a cambiarle que sean menos decimales. Sí, pero algo dice inadecuado. Vamos a poner 24 entre. Ok, ya aquí cambié valor. Pues 24 entre 7. 3, pero como no le puse decimales, tengo que ver cuántos decimales tengo aquí. Vamos a ponerle decimales, noten ustedes. Ahí está. 3.429, sería 3.43. Es decir, nuestros intervalos de clase se van a mover de temperaturas, por ejemplo, desde el 14, que es la menor, más 3.5, y así vamos a ir. Más 3.5. ¿Por qué? Porque conviene no tomar exactamente el valor aquí como nos da 3.4, sino tomar el valor subsecuente o el mayor el mayor valor que le siga, es decir, 3.5 en este caso, redondear. ¿Para qué? Precisamente para no hacer tantos valores con decimales. Y esto
ocasionar que en un momento determinado afecte nuestro proceso. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder. Entonces, dice que nuestro intervalo de clase, en este caso particular, IC, debe ser igual a ¿cuánto? A 3.5, para que no nos falle. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestro intervalo de clase, es decir, la amplitud que va a tener entre cada extremo del intervalo de clase, es decir, desde el 14 más 3, ¿cuál sería el otro extremo? Entonces, ese valor en medio que está de entre un valor y el otro, ese es el valor precisamente que acabamos de encontrar, que se llama intervalo de clase. Bueno, vamos a ver el ejemplo inicial. Es decir, si nosotros tenemos como valor inicial el 14, ese se llama límite inferior de la clase 1. Si a ese valor le sumamos 3.5, entonces nosotros tendremos en el otro extremo 17.5. Y ese 17.5 se llama límite superior de clase. Es decir, encontramos nuestro primer intervalo de clase con la amplitud o con el ancho, vamos a llamar, de 3.5 entre un extremo y otro. De esa manera se sigue con todos los demás para completar las 7 clases que nosotros habíamos definido que tendríamos, y vamos a darnos cuenta que van a quedar todos los valores ahí representados. Pero antes de continuar, recordemos hace años que nosotros aprendimos sobre intervalos cerrados e intervalos abiertos, es decir, dónde nosotros vamos a cortar, es decir, a dónde vamos a ser estrictos con el corte de los valores, porque esto no es fundamental, no obstante sí nos da cierto rigor en el trabajo que estamos desarrollando y permite que nosotros podamos en un momento determinado decir que, por ejemplo, los valores de 14 antes de 14 puntos y tanto pueden ser marcados todavía dentro del 14. 13.99999 posiblemente los mandemos dentro del 14, pero los valores del 17.5.00001 ya no. Ahí vamos a cortar hasta el 17 cerrado. Para eso vamos a utilizar un corchete cuadro que se llama intervalo cerrado. Es decir, vamos a hacerlo como sigue. Vean, vamos a poner del lado izquierdo, de nuestros valores, del lado izquierdo un paréntesis que significa intervalo abierto, pero del lado derecho vamos a poner un corchete cuadrado que significa intervalo cerrado. Lo que acabamos de hacer quiere decir que valores un poquito menores del 14 todavía van a ser considerados dentro del 14, pero cuando lleguemos al 17.5 estrictamente, allí sí vamos a cortar, que a partir de allí ya no van a ser considerados dentro de este intervalo, o es decir, dentro de la clase número 1. En ese sentido, así vamos a ir construyendo los demás intervalos de clase. ¿Para qué? Precisamente nosotros podamos en un momento determinado trabajar con cierto rigor estadístico. Bien, entonces para no reescribir todo, vamos a copiar y pegar nuevamente este intervalo que acabamos de crear. Entonces, en la segunda clase, nuestro intervalo o nuestro límite inferior de la clase número 2 va a ser el valor anterior, es decir, el límite superior de la clase número 1, es decir, en este caso 17.5. Si a ese 17.5 le aumentamos 3, entonces tenemos el valor 21. Sí, porque 17.5 más 3 es igual a 21. Vean, entonces nosotros ahí ya tenemos 17.5 más 3.5, 21. Ok. Les vuelvo a comentar, si hay alguna duda, en la plataforma las vamos a tratar de resarcir. Ok, ahora vamos con el siguiente, control C, control V. Y les recuerdo que cada uno de los valores del lado izquierdo son el límite inferior de la clase. Por ejemplo, la que acabamos de construir es la clase número 3. Su límite inferior va a ser 21, dado que
es el límite superior de la clase contigua anterior. Pero más 3, ¿cuánto nos da? Nos da 24.5. Y así vamos construyendo. Me voy a permitir irme rápido. Ustedes, ya hemos terminado de construir nuestros intervalos de clase. Y lógicamente las frecuencias van a cambiar, dado que han cambiado la forma en cómo estamos distribuyendo nuestros valores. En este caso particular, vamos a hacer nuestros conteos de los valores, y para no irnos a tomar los valores, vamos a decir, de nuestra lista de los 90, nos vamos a enfocar en estos 17 y de allí vamos a obtener. Y vamos a ver cuántos valores hay entre temperaturas de 14 hasta 15, hasta 17. Lógicamente no hay 17.5, por lo tanto vamos a marcar, vamos aquí, marcar estas hasta el 16 y vamos a sumarlos, vamos a marcar de amarillito. Y vean, entonces, ¿cuántas veces se dio la temperatura de 14 grados a 17.5? El siguiente valor, como ustedes se pueden percatar acá después de la selección, es 18, y ese 18 ya no entra en la primera clase. Por lo tanto, ¿cuántos son? 5 más 10 más 5 son 20. Muy bien, tenemos que son 20. Vamos a ponerlos también en el centro para que se visualice un poquito mejor. 20. Ahora vamos a contar de 17.5, que no hay, el próximo valor sería 18, a 24.5, pero como no hay 24.5, sería hasta el 24 cerrado. Entonces sería hasta aquí. Vamos a marcarlos con otro tono de color. Vamos a pensar allí. Entonces, del 18 hasta el, me equivoqué, del 18 al 21, debemos deshacer esta selección, la que no es adecuada. Aquí me equivoqué. 18 a 21, perdón, aquí está. A 21, porque el otro ya es de 21.001 en adelante, y no es 21, sino que hasta el 21 cerrado todavía vamos a meter en el intervalo anterior, o en la clase, perdón, anterior. Entonces son, ¿cuántos? 5 más 4 más 4, ¿cuántos son? 9, 13, ok, tenemos 13, ok. Bien, ahora sí, de 21.001, o sea, de más de 21, a 24.5, que es hasta el 24, aquí ya nos damos cuenta que son, y que no hay más de 24.5 porque el siguiente valor es 25, son 15, entonces tenemos 15. Ahora, de el 24.5 es 25 ya realmente de los valores que hay acá, 25 al 28, que es hasta aquí. Vamos a marcarlos esto así, con otro tono, para que lo distingamos. Del 24.5, que es el 25, el más próximo, hasta el 28 cerrado. Entonces tendremos que son 13 más 4, 17. Y también nos tiene que salir los 90. Tenemos que estar, o tenemos que asegurar esa cuestión. Ahora, de 28.001, que no hay, que el próximo es el 29, hasta el 31, que son 2 nada más, son 8. Aquí tenemos que poner 8. Muy bien. Ahora, del 31.5, pero que no hay ni 31, más que hay 33, hasta el 35.5, que no hay más que hasta el 34. Aquí vamos a marcarlos para que ahora sí también sí se distingan, para que no queden allí algunos valores incorrectos. Tenemos otra vez 8. Muy bien. Finalmente, de 37 a 38, que están aquí precisamente en el 35 al 38.5, pues tenemos 9. Miren, ahora vamos a sacar la suma del total. A ver, suma desde, nada más para corroborar, hasta aquí, 90. Perfecto. Quiere decir que nuestra forma de validar los valores, valga la redundancia, o de cotejar los valores, fue totalmente correcta. Entonces vean, chicos, tenemos nuestras frecuencias absolutas.
Ahora, la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase eh, mm, viene siendo como un, vamos a decir, un promedio de los límites tanto inferior como superior de la clase en donde se encuentra. Es decir, aquí para encontrar la marca de clase de la clase 1, que aquí vamos a ver, esta es la clase 1, para encontrar nosotros la marca de clase de esta clase 1, vamos a sumar tanto el límite inferior de clase más el límite superior de clase y los vamos a dividir entre 2. En este caso particular sería 14 más 17.5 divididos entre 2. Vamos a ver. Bueno, entonces esto lo podemos hacer directamente con una fórmula. ¿Para qué? Para que ya lo tengamos acá y no estar buscando. Entonces vamos a ver, es igual, pero como no tenemos los valores separados, perdón, no los podemos hacer. Tendríamos que tenerlos separados porque dentro de una misma celda no nos va a beneficiar. No obstante, los podemos hacer acá afuera nada más para corroborar, que sería acá mejor, porque hay menos espacio aquí, y luego los borramos. 14 pongo de un lado y del otro lado pongo 17.5 y ok, y nada más voy a ir cambiando los valores para que nos vaya entregando. Y aquí va a ser la fórmula sería límite inferior más límite superior entre 2. Pero hay algo interesante. Recuerden que Excel, y como todas las calculadoras, toma en cuenta la jerarquía de las operaciones. Entonces, y como se realiza, primeramente una multiplicación antes que una suma resta, o una división antes que una suma resta, tenemos que poner los valores, porque nos va a dar algo inadecuado, es 22.75 y eso no es correcto. Tenemos que poner entre paréntesis la suma, es decir, que primero queremos que realice la suma y ya después que divida entre 2, y solo con los paréntesis podemos remediar esa cuestión. Noten ustedes que no era el mismo valor. Entonces acuérdense, muy importante, tomar en cuenta la jerarquía de las operaciones. Primero se realiza una multiplicación y una división antes que una suma resta, pero los paréntesis, como ustedes se dan cuenta, que vean, los paréntesis es la mayor jerarquía. Lo que está dentro de los paréntesis se realizará primero y posteriormente lo que esté fuera de los paréntesis. Entonces es 15, la marca de la clase 1 es 15.75. ahí está, 15.75. y de igual manera vamos a ir ahora aquí poniendo los valores, 17.5 y del otro lado 21, y vean 19.25, 19.25, así de simple. Ahora de este lado 21 y del lado derecho 24.5 y es 22.75, 22.75. ok, y así sucesivamente. Nada más vamos a ir cambiando los valores y nos vamos a encontrar con la marca de clase, que no es más que la suma de sus límites, ya sea el límite inferior de clase más el límite superior de clase divididos entre 2. ok, miren, ya tenemos. Entonces vean, tenemos nuestro número de clase, lo obtuvimos por medio de una fórmula. Aquí está la fórmula. Obtuvimos los intervalos de clase, que no es más que dividir precisamente el rango entre la cantidad de clases que vamos a necesitar, y nos da un valor de 3.5. Eso se le va sumando al límite inferior en cada una de las clases y vamos obteniendo eso. Y dijimos que optamos por un intervalo cerrado del lado derecho. Pudimos haber optado de otra manera, del lado izquierdo, pero para este caso particular sí era conveniente lo que estamos haciendo. Y vean, aquí ya encontramos nuestras frecuencias absolutas, que son cuántas veces se dio la temperatura entre este intervalo de clase. Bueno, entonces ya tenemos, y bueno, la marca de clase, sale de sumar el límite inferior de cada una de las clases con su límite superior y dividirlos entre 2. Y ya ven, aquí salen estas cantidades. Entonces, nuevamente les vuelvo a recordar que si tienen alguna duda las vamos a tener dentro de nuestros foros y nuestras
actividades en la plataforma. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya que tenemos nosotros nuestra números de clase, los intervalos de clase, la frecuencia absoluta y la marca de clase. Bueno, vamos a considerar nuestra frecuencia absoluta acumulada. Para encontrar la frecuencia absoluta acumulada no es más que sumar la frecuencia absoluta con su valor contiguo, ¿sale? Entonces vamos, y esa frecuencia le llamamos frecuencia absoluta acumulada, y esa se representa, es muy grande, se representa por la letra F mayúscula, vamos para acá, F mayúscula I, entre paréntesis, F mayúscula y la I minúscula. Es como se representa la frecuencia absoluta acumulada, y es como es la suma contigua de los valores de la clase más el que le antecede. En este caso particular, el 20 no hay ningún valor arriba, por lo tanto su frecuencia absoluta acumulada hasta allí es 20. No obstante, en la siguiente, más 13 más 20 serían ¿cuánto? 33, muy bien. Entonces ahí ya tenemos que es 33. Ahora 33 más 15 son 48, si mal no observo, vamos a checar. 33 más 15, 48, más 17, 48 más 17 serían 65, muy bien, serían 65 más 8, les damos, si sale mal, te vamos a ratificar. 65 más 8 son 73. 73 más 8 son 81. Más 9, no salió mal, 90. Muy bien, vean. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada no es más que la suma del valor de la frecuencia n, o de la frecuencia, en su caso, la 1 más el valor que le antecede, la 2 más el valor que le antecede. Entonces no es más que es una suma contigua o continua. Ahora tenemos otro valor que a veces es necesario considerar. Ese se llama frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es más que la división de los valores de la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Es decir, en este caso particular, para la frecuencia absoluta de la clase 1, que es 20, dividirlo entre 90, y así sucesivamente. Y se puede expresar ya sea en por cientos o bien en decimales. Si lo expresamos en porcentuales, el resultado total tiene que ser 100%. Si lo expresamos en forma decimal, nuestro resultado será 1. Muy bien, entonces ahí vamos a hacerlo. Les pido un poquito de paciencia para poder hacerlo, porque esto es algo muy simple, pero que se tiene que llegar a eso. Entonces, frecuencia relativa. Y no es más que, dijimos, no es más que dividir la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. ¿Ok? Bien, ahí está. Ya la tenemos. Entonces, tendríamos que hacer 20 entre 90. Hoy, igual, vamos a poner aquí. Vean, punto 22 entre 2. Ya nosotros ahí tendríamos que... Y el resultado, claro, lógicamente, si lo pongo en decimales, me tiene que dar como total 1. Y aquí ahora sería igual 13 entre 90. Vamos a ponerle a todos dos decimales para que no me dé valores muy grandes.
y los centramos para que no sea. Y después 15 igual 15 entre 90 igual 17 entre 90 que 19. Ahora 8 entre 91. Si sumamos todo esto nos debería de dar 1. Vamos a ver si es cierto. Si nos equivocamos en algo, pues vamos a tener que ratificar o lo más cercano a 1. Exacto, nos dio 1. Eso quiere decir que estamos bien. Entonces vean, y claro, también hay una frecuencia relativa acumulada que no es más que o similar a la frecuencia absoluta acumulada, donde vamos a ir sumando y verdaderamente al final vamos a tener un 1. En esta ocasión lo vamos a omitir, dado que para otros ejercicios sí tendremos que hacerlo. Como ustedes se pueden dar cuenta, hemos terminado. Esta es una tabla de distribución de frecuencias donde nosotros vamos a poner o colocar también estos o los dichos intervalos de frecuencia. Entonces vean cómo esto ya tiene mucho más sentido. Ya las personas pueden en un momento determinado definir que la temperatura de 14 grados a 17 o 17.5 se dio 20 veces durante 90 días. Perdón, la temperatura de 14 grados a 17.5 grados o 17 cerrados, porque no medimos decimales, se dio 20 veces en 90 días. Entonces, la temperatura de 18, en este caso particular, porque 17.5 no hay, de 18 a 21 grados se dio 13 días de 90 días. Y eso ya tiene un poquito de mayor interpretación. No obstante, vamos nosotros a trabajar ahorita con algunas gráficas, las cuales nos permiten a nosotros tener mayor información visual y que a las personas que no conocen mucho de computación pues les interesa, y a veces eso les ayuda en mucho porque comprenden de manera cabal estos resultados que nosotros estamos marcando. Bueno, vamos a hacerlo muy rápido. Miren, chicos, para que nosotros tengamos idea, no a la gráfica no se le va a colocar todo. Lo que nosotros vamos a, en un momento, según lo que queremos explicar, en este caso hasta donde vamos nosotros en la materia de estadística, lo único que nos interesa en este momento son las frecuencias, es decir, con qué tanta relatividad se da un cierto grado de temperatura, y por lo tanto eso es lo único que vamos a graficar. Se llama frecuencia absoluta. Entonces, para que nosotros pongamos una gráfica, podemos directamente marcar únicamente los datos o bien marcar datos junto con su título. Podemos hacerlo de las dos maneras para que vean. Entonces vamos a dar clic en insertar. Vamos a hacer primero una columna, porque las columnas son lo mismo que bueno, no exactamente lo mismo, pero pudiéramos nosotros en un momento decir que da una idea similar a los histogramas. Entonces Excel no maneja propiamente histogramas, no obstante maneja gráficas, y por lo tanto nos permite tener una idea concreta y al final pues bueno, nosotros podemos definir qué sistema para analizar datos vamos a usar. En otras actividades vamos a utilizar SPSS y ahí vamos a tener oportunidad de trabajar con histogramas, y se van a dar cuenta que en apariencia visual son muy similares. Entonces vamos a trabajar con en este caso con columnas. Entonces vamos a darle clic allí y se dan cuenta, miren, ahí tenemos frecuencia absoluta y esos son los valores que nos está dando. Ahora bien, nosotros queremos cambiar porque, por ejemplo, hasta aquí están la cantidad de veces que se dan. En este caso, esta columna le tenemos que poner algún membrete. ¿Para qué? Para que precisamente denote lo que queremos nosotros. Y en este caso, la columna del eje el eje vertical o el eje de las Y tendría que ser frecuencia, es decir, cuántas veces se dio. Y del lado horizontal o del eje de las X tendríamos que poner los intervalos, y vamos a hacer esos cambios de valores. Por ejemplo, aquí vamos a cambiarle este valor, ¿de acuerdo? ¿Les parece? Bueno, entonces vamos a ir a una opción que se llama seleccionar datos. Vamos,
y queremos cambiar esa precisamente la etiqueta del eje horizontal. Le vamos a dar clic en editar, vamos a decir cuáles son las celdas, vamos a moverlo un poquito para acá. Las celdas que yo necesito para que representen lo que yo quiero es aquí, miren, esta, que es donde me dan los intervalos, valga la redundancia, los intervalos de clase, que es lo que quiero, que es de 14 y 7, ¿cuántas veces se dio? Se dio 20 veces, etcétera, etcétera. Entonces le damos clic en aceptar. Recuerden otra vez, seleccionamos el gráfico, nos vamos a la opción que dice seleccionar datos, aparece una ventana, allí le decimos modificar el rótulo horizontal, después nos vamos a las celdas, seleccionamos las celdas que van a representar esos valores y le damos clic en aceptar, y otra vez le damos clic en aceptar para que queden fijos y ahí está. Noten ustedes, claro, el gráfico tendríamos que hacerlo un poquito más grande o quitarle esto, porque como le voy a poner frecuencia del lado izquierdo, no lo necesito. Entonces esto para que se vea más bonito, que es aquí, por ejemplo, esta barra comprende las temperaturas de 14 a 17.5 y se dio 20 veces, miren, si ustedes se dan cuenta. Luego la 17.5 a 21 grados se dio aproximadamente 13 veces, miren, aquí está, 12 un poquito arriba. Okay, vamos a ponerle un rótulo aquí para que diga que estos son las frecuencias. Ok, las frecuencias. Vamos a ir entonces a la opción que se llama presentación. Vean acá. Miren, noten ustedes que aquí tenemos diseño, presentación y formato. Nosotros ahora le vamos a dar clic en presentación y vamos a darle clic en dice rótulos del eje. Clic allí. ¿Y a cuál le vamos a cambiar? Al vertical, lógicamente, que es el del eje de las Y. Le vamos a poner título girado, porque es la que nos permite, tener una perspectiva de lo que queremos ahí representar. Y lo único que hacemos ahora, como no tiene nada, ahí lo vamos a seleccionar, le vamos a poner frecuencias, frecuencias, ok, y le damos clic fuera y ya tenemos, vean ustedes, aquí ahora le podemos cambiar simplemente así marcando el título al gráfico. Le vamos a poner temperaturas de un trimestre, sí, porque fueron 90 días y nos interesa saber la temperatura en este caso, porque bueno, según lo que yo quiera explicar, a mí me interesa decir cuántas veces se dio la temperatura de 14 a 17.5 en 90 días, pues se dio 20. Bueno, ahora, como este gráfico es muy sencillo, yo lo que puedo hacer es cambiarles el color. Le doy clic aquí, pero yo nada más le quiero cambiar uno a cada uno para que se vean de color diferente. Le doy botón derecho de mouse, nos vamos a formato de puntos de los datos, le vamos a dar clic en relleno. Me gusta el relleno degradado, nada más le voy a hacer 1 o 2 para que ustedes se den cuenta. Vean, acá le podemos cambiar el colorcito y le damos clic en aceptar, vean, y ya tiene un tono diferente. Me voy en ahora, otra vez, formato de puntos de datos, espera un poquito, relleno degradado, y le pongo otro tono para que se vea, pues se vea diferente, ¿verdad? Porque se note diferente. Entonces le damos clic en aceptar. A ver, note, entonces tienen un poquito de color y mayor presentación. Ya es de ustedes lo que quieran ustedes representar. Vean, entonces esta es la manera muy fácil de que nosotros tenemos para generar una gráfica de barras. Ahora, si yo quisiera con los mismos datos, frecuencias absolutas, otra vez generar una gráfica de secciones o de áreas, aquí damos clic en ese circular, me gustan las de tercera dimensión, bueno, ahí está, esperamos que aparezcan. Noten ustedes que viene sin datos, no me interesa, ahorita van a ver cómo les colocamos, no me interesa esta sección tampoco. Aquí noten ustedes que hay esta cuestión de los formatitos, y allí está, miren, me están dando, allí hay más formatos que les puede ayudar a ustedes a determinar las características que quieren que tenga
su gráfica. Ok, ahora, ¿qué podemos hacer allí? De igual manera, podemos ponerle el título a nuestro gráfico. Entonces, temperaturas de un trimestre. Ok. Podemos cambiarle igual el colorcito a una de las secciones para que esté en formato puntos de datos. Nos vamos a relleno otra vez, degradado, aparece el menú, le seleccionamos un estilo de relleno y vean, ya lo cambió. Ahora esta, nada más a 2 para que ustedes noten la diferencia, y se ven un poquito más elegantes, un poquito menos simples como la presentación que trae por default, pero pues ya es en sí es el feeling o lo dedicado que quieran ser ustedes para ello. Ahora vean, las gráficas de pastel nada más me presenta el porcentaje de cada sección, que es muy interesante porque puedo decir que de la temperatura 4, es decir, de la clase 4, hay 19%, se dio 19% del total de los 90 días. La 4 que son 17, pero aquí me pone un 4 porque nada más es la posición que tiene con respecto a una secuencia de valores, pero esos valores yo los puedo cambiar ahora sí de manera manual. Por ejemplo, aquí dice que este no es 4, yo puedo decir que son 17 veces que corresponden, o sea, 17 veces se dio la temperatura de 24.5, que corresponden a un 19%, perdón, del total de las veces que tomé la temperatura. Y así, ahora este que dice 5, pues es la temperatura de 28 a 31 grados. Inclusive se la pueden poner si gustan. Aquí vamos a ponerle que son 8, pero eso ya lo tendríamos que hacer manual, 8, y le podríamos poner los valores. Es un poquito más complicado, pero vamos, el paréntesis, que era el 5, correspondía a la temperatura de 28 hasta 31.5 y corchete cuadrado. Venga, y entonces nosotros allí ya podemos considerar que, vean chicos, que 8 veces se da la temperatura de 28 grados a 31.5 y que corresponde del total al 9%. Y ya ustedes aquí le pueden ir cambiando como ustedes vayan queriendo. Por ejemplo, aquí el 1, que es precisamente la clase 1, ok, me interesa. Yo no necesito que diga 1, sino que podemos deshacer aquí, no se preocupen. Ok, no me interesa ese 1, me interesa decir cuántos son. En este caso fueron 20 veces que se dio la temperatura de 14 grados a 17.5 grados. Y nosotros podemos hacerlo tan completo o tan básico como queramos. De hecho, se les invita a ustedes pues a que tengan la delicadeza o la intención o el tiempo para poder hacer un gráfico pues que pues se vea bonito, se vea diferente y tenga mayor impacto en quienes le presentamos o a quienes se los presentamos. Por ejemplo, podemos poner este color así que se vea diferente y vean así, y bueno, ya tiene otra miradita. Muy bien, bueno, así es como se van generando las gráficas en Excel y que corresponden precisamente a los valores que nosotros queramos. Nosotros podemos definir qué es lo que queremos que tenga la gráfica. Ahora, por último, vamos a, con esos mismos valores, a generar una gráfica de curvas. Vamos a ver, entonces vamos a insertar. Aquí están de líneas, líneas o curvas. Vamos a poner esta gráfica que está interesante, vean. Esta, por ejemplo, no me interesa este valor. Y así es. Son 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de igual manera, si ustedes se dan cuenta aquí, pueden cambiarle, los rótulos. Bien,
pueden cambiar. Entonces se van a seleccionar datos. Le dice, bueno, el eje horizontal no me está gustando porque no necesito eso, yo quiero otras cosas allí que me ponga, y yo lo que quiero es los intervalos de las temperaturas. Le doy a aceptar y la otra vez aceptar, y así es. Claro que va a estar un poquito, pero lo podemos hacer más grande, ándele, para que se vea bien y que se vea que la temperatura de 14 se dio 20 veces, y así ven, chicos. Claro, le pueden poner también igual como la anterior. Vamos a presentación y le ponemos rótulos, ¿verdad? Aquí primero al eje horizontal le vamos a poner abajo, le vamos a poner temperaturas, ¿verdad? Para que quede todavía mucho más explícito. Temperaturas. Y del lado, aquí está fuera, clic fuera, del lado vertical, de igual manera, título girado, y ahí podemos poner frecuencia. Póndele. Y podemos agregar un título al gráfico. Superpuesto, centrado, ahí está, ándele. Entonces, temperaturas de un trimestre, ¿ok? Pues así es como trabajaremos con Excel en esta segunda unidad, que compete a temas como distribución de frecuencias, intervalos de clase, histogramas y polígonos, curvas de frecuencias, y cómo hacerlo todo en computadora. Si ustedes se pueden dar cuenta, el proceso es similar si lo hacemos de manera manual, nada más que sería un poquito más laborioso y el tiempo no da para ello. Y pues nosotros lo hicimos de manera mucho más dinámica, trabajando con un paquete muy simple, muy sencillo, que ustedes seguramente lo manejan constantemente, llamado Excel. Entonces vean, compañeros estudiantes, esto es lo que podemos hacer con Excel y con la forma de representar o presentar los datos que a veces, cuando los tenemos de forma individual o de forma separada, pudiéramos decir, causa gran controversia la comprensión. No obstante, miren, con estas gráficas, con estos elementos, hasta las personas que tienen poco conocimiento, o aquellas que están apenas iniciando en cuestiones académicas, profesionales o de preparatoria, pueden comprender. Entonces ven cómo facilitamos a gran manera nuestras actividades utilizando los sistemas y, bueno, tratando de comprender de alguna manera los contenidos académicos de manera más dinámica. Pues les agradezco muchísimo. Espero que este video sea de ayuda para ustedes. Espero que sea fundamental en su proceso y que sus intenciones de aprendizaje se vean cumplidas mediante este apoyo académico. Les agradezco nuevamente. Mi nombre es José Felipe Duque Duarte. Les doy las gracias. Nos vemos en la próxima unidad. Muchas gracias.